247 metros. La modificación propuesta considera además descargas de aguas lluvias, un atravieso de red de agua potable y un atravieso de red de alcantarillado. La Patagonia chilena y argentina, unidas sin fronteras, por las ondas sonoras de Pingüino Radio. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue, y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Hola, muy buenas tardes en este sábado 1 de febrero del 2020, del 2020 como se dice hoy día. Se nos fue enero y las cosas siguen igual desde octubre a la fecha. Me refiero a los actos de protesta, a la destrucción de los bienes públicos y de los bienes privados. Hoy día está panelista habitual, don Claudio Morán, que está a mi derecha, y a mi izquierda, don Jorge Bubinich, que hoy día está participando por primera vez en Cambalache, el programa que ustedes... programa de análisis, no es un programa periodístico, siempre lo dejamos claro, es un programa de opinión en que ustedes, de acuerdo a nuestras humildes opiniones de cómo vemos la sociedad, ustedes en su casa sacan sus propias conclusiones junto a su familia, a sus amigos, etcétera, etcétera. Bueno, queridos amigos, la cosa, como dice el Pingüino, hay un descontrol en la ciudad de Punta Arenas. Lo que ayer pasó, este tremendo incendio en la calle Borges con Colón, donde se quemaron 3 o 4 locales comerciales, donde realmente fue un acto catastrófico. Es algo de esa violencia, no estamos acostumbrados a verla en Punta Arenas, en Magallanes, y hoy día sí lo estamos viendo desde un tiempo a la fecha. Para aquellos que de alguna manera participan de esta violencia, de estos actos que realmente no tienen definición, no sé qué podría decir uno por la crudeza misma de ellos. Yo no sabría cómo definir esto, porque no es una guerra, no sé, realmente no encuentro la palabra adecuada para decir qué es lo que está pasando en las noches, especialmente los días viernes en la ciudad de Punta Arenas. Pero para esa gente que hoy día le hace tanto daño a la sociedad magallánica, a la sociedad puntarenense, a la gente de bien, de trabajo, porque en esos locales, por los antecedentes que tengo, trabajaba mucha gente como quizás gente como los que mismos protestan de esa manera, no, yo creo que mucho mejor. De alguna manera, gente que se ha quedado en este momento sin el sustento, porque si no se quemó el local, no le pueden seguir pagando sueldos. Yo creo que esto le está afectando fácilmente, y me atrevo a decir, entre 30 y 40 personas que han quedado en la calle por culpa de este vandalismo que sucedió anoche en la esquina de Boris y Colón. Claudio, te dejo... Primero el convidado, pues. Tú, Sí, ya. Bueno, vámonos con Jorge, ya. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos los auditores. Es un gusto estar por primera vez acá en Pingüino. Respecto de del comentario que haces tú, Boris, realmente es extraordinariamente grave lo que sucede en Magallanes y relativamente en todo Chile. Esto tiene, eso sí, podemos decir que esto tiene un antecedente. Hace muchos años, en la Araucanía,
empezó a suceder lo mismo. Y ante el silencio cómplice de todo Chile y de las autoridades de todos los sectores, porque va de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda, se dejó y se acalló lo que ahí sucedía. Hoy día ya no sucede en la Araucanía, sino que sucede en todo Chile, en otras partes, en Punta Arenas y en Magallanes. Indudablemente, hoy día el descontento social por reformas imperiosas a la salud, a las jubilaciones, a la educación, tiene un fundamento real. Y uno mismo, como profesional liberal, se ve perjudicado día a día con los planes de las ISAPRE, con lo que sucede con la AFP y con muchos otros cosas, problemas, por ejemplo, con los precios excesivos de los remedios. Un remedio en una farmacia de cadena, 36.000 pesos, el mismo remedio en la farmacia del Hospital Naval, 6.000 pesos. Así, entonces, estos descontentos tienen realmente un fundamento y nadie lo puede desconocer. Lamentablemente, nuestras autoridades, tanto el Ejecutivo como el Legislativo y las demás autoridades, salvo algunas excepciones municipales, no han tenido la fuerza a objeto de buscar las soluciones rápidas y concretas. Porque sabemos que cuando se quiere, no es que la Constitución no lo permita, se pueden modificar las leyes. No ha habido la intención de modificarlas. Ejemplo, la rebaja de los sueldos de los parlamentarios, de los ministros, del presidente de la República, de los intendentes. En la Cámara de Diputados se sacó rápidamente, en el Senado duerme el sueño de los justos. Es una rebaja temporal, porque después va a ser determinado supuestamente por el Comité Ejecutivo del Banco Central, cuyas remuneraciones de los consejeros son muy superiores a las de los parlamentarios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La nueva Constitución es necesaria, pero no sé si es necesario hacer todo esto que se está haciendo cuando perfectamente con los mecanismos actuales, si hoy día se quisiera modificar la Constitución, se puede introducir todas las modificaciones necesarias. La Constitución se dice que es la Constitución del 80, realmente de la Constitución del 80 queda poco, porque esta Constitución ha sido modificada reiteradamente, y si hoy día vemos la actual Constitución, está firmada por Ricardo Lagos como presidente de la República. Otro detalle importante que hay que hacer presente, la Constitución del 80 fijaba dietas y fijaba sueldos al presidente, a los parlamentarios, inferiores en un 50% a los que hoy día existen. Otro detalle importante, cuando hubo el primer aparición de corrupción violenta en el país, que fueron los sobresueldos del gobierno de Lagos, ante el estupor de la mayoría de los chilenos, de todos los sectores políticos, especialmente de la UDI, salieron a tratar de regularizar el asunto y en vez de haber sancionado y haber dejado los sueldos como correspondían, ¿qué se hicieron? Es la plata que se pasaba en sobrecito, se agregaron a los sueldos fijos. Jorge, no, pero déjame terminar y voy al tema que tú me concreto. Y entonces, en este momento, ahí empezó la corrupción. Y la corrupción hoy día va de la derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha. Sobre lo que pasa en Magallanes, realmente la autoridad ha dejado, es decir, todas las autoridades han dejado solos a Carabineros enfrentando un problema que es un problema no originado por Carabineros, sino es un problema originado por los políticos que nos han gobernado los últimos 30 años. Ellos son los responsables. Y todo el mundo sacrifica a los carabineros. Yo realmente me da pena ver la situación que viven hoy día los carabineros de Chile. Ya. Todo el micrófono suyo, amigo Claudio Morán. A ver,
Refirámonos lo de ayer. Mira, lo de anoche, en realidad lo hice presente en un comentario, lo he hecho varias veces. Sí, pero nosotros estamos viviendo en Chile una novela del realismo mágico literario al estilo Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. En Chile estamos viviendo una guerra. El concepto militar de guerra es mucho más profundo de lo que maneja el vulgo y la opinión pública, y por supuesto con los distorsionados medios de comunicación que controlan la opinión pública nacional, tratan de controlarla, fundamentalmente Luxich, CNN, en fin, pero los demás son comparsas nomás. Y en esta guerra hay dos realidades, una realidad real y una realidad virtual. Lo que vimos anoche, lo que hemos estado viendo desde el 18 de octubre, unos días antes, es realidad virtual. Si usted vio la película La Matrix, va a entender a lo que me refiero. Esto es para que usted, señora, señor, vea lo que quieren que se vea. La guerra se está librando a otro nivel. Se está librando a nivel internacional, se está librando en Santiago, se está librando por encima de la mesa, se está librando por debajo de la mesa, porque detrás de esta primera línea, sea primera, segunda, tercera, cuarta o quinta línea, eso no importa. De esto de andar saqueando, quemando, en fin, matando incluso, porque ya se está llegando a eso, ¿no es cierto? Existe algo mucho más de fondo. Si toda esta cuestión del cambio constitucional, que no es más que la pretensión de cambiar el modelo, como se dice. Es que resulta que en el mundo hay dos modelos nomás. El modelo liberal económico y el modelo socialista. No hay más modelos en el mundo. Los demás son todas variantes, acomodos. ¿De qué se trata? De cambiar de un Estado liberal en sus concepciones económicas, con un sustento jurídico acorde a un Estado liberal, a un sistema, como le llaman, Estado social de derecho, por no decir Estado socialista. Pero eso a la gente, por supuesto, no se le dice. No se dice, usted va a tener que elegir entre seguir siendo un Estado liberal, aunque sea media, a la chilena, mal hecho, porque todo esto que ha dicho Jorge recién no son más que expresiones, estas distorsiones del mercado, precisamente porque no tenemos un mercado sano, nunca lo hemos tenido en Chile, o usted prefiere un sistema en que el Estado maneje absolutamente todo y maneje, por supuesto, señora, señor, su vida personal como ciudadano, porque a eso se llega necesariamente y en el corto plazo cuando el Estado absorbe todo. Bueno, esto está condimentado por qué situación. Yo siempre he planteado aquí mis dudas, ¿no es cierto, Boris? ¿Hasta dónde don Sebastián Piñera Echeñique está metido en esta cuestión? Porque esta es una cuestión preparada, esto que no ha pasado por casualidad. Dicen por ahí los propagandistas de esto que hemos estado viviendo, no son 30 pesos del metro, son 30 años de abuso. Son más de 30 años de conspiración para que esto se produzca. Si esta cuestión no ocurre en el aire, esto esto es un estallido. No venga, ¿hasta cuándo? No me vuelvan a hablar de marchas pacíficas ni de protestas. No hay marcha pacífica en Chile. No son jornadas de protesta, son jornadas de vandalismo, de destrucción. Y la situación que estamos viviendo, en Punta Arenas específicamente, es dantesca. En este mes se redujeron 50 personas el número de efectivos de carabineros. No tienen recursos de ninguna especie, pero lo que es peor, han sido absolutamente no solo abandonados, prohibidos de actuar por el supuesto gobierno de la República. Yo digo, ni siquiera hay gobierno, pero tienen la prohibición. No pueden usar escopeta, no pueden golpear fuerte, no pueden tirar bombas lacrimógenas, ni se les vaya a ocurrir usar las armas. Los pueden quemar vivos adentro de los carros policiales con bombas molotov, pero no pueden sacar la pistola. Eso no pasa en ningún país del mundo, ni siquiera dentro de América Latina, porque yo le aseguro, en Buenos Aires usted trata de hacer lo que está pasando acá en Chile y la policía lo acribilla a tiros. No, eso pasa únicamente acá en Chile, un país que ya perdió la vergüenza y el honor nacional, el sentido de la dignidad, porque estamos siendo visitados periódicamente por personeros internacionales de cuanta porquería de derechos humanos hay, pretendiendo que esta doctrina de los derechos humanos está por sobre el ordenamiento interno nacional, prohibición de esto, lo otro, lo demás allá, juzgan lo que no pueden juzgar. Es decir, Chile está prisionero, atado de sus propias taras, pero sobre todo atado de su cobardía. Hay algo que se llama instinto de conservación.
Lo que estamos viviendo se llama disolución del Estado, crisis institucional. En Chile no está funcionando absolutamente nada. Eso es lo que la gente todavía no quiere darse cuenta. Carabineros es un símbolo físico del Estado. Maltrecho ya más no poder. Y la Constitución es el símbolo y la base jurídica que sustenta ese Estado. Y lo están echando abajo. Ya de hecho no se está aplicando, porque la primera obligación del gobierno o de quien opera de gobierno es resguardar el orden público. Esa obligación constitucional ha sido completamente olvidada hace meses. Pero, y cualquiera sea el resultado, se los digo terriblemente, del 26 de abril, el 27 de abril, este país está sumido en un caos, porque va a quedar en evidencia el drama de que para un país peor que tener un mal gobierno es no tener gobierno. Y eso es lo que estamos viviendo. Si el país fuera una sociedad anónima manejada por un directorio, hoy día el presidente Piñera pasaría a ser el gerente de esta sociedad anónima. ¿Qué haría el directorio que representa a los accionistas, al pueblo de esa sociedad anónima? La renuncia. Le pediría la renuncia inmediato al gerente. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero no se trata de eso, porque Chile no es una sociedad anónima. Yo lo llevo y lo comparo haciendo un ejemplo bastante burdo, pero ¿por qué? Pero acá hay una cosa que se llama responsabilidades políticas. Y frente a este tema de las responsabilidades políticas, por lo que pasó cuando se quemó la esquina de Hábitat y lo de anoche, que realmente no tiene nombre, realmente, mira, como decía alguien por ahí, es para llorar. Pero con lágrimas no solucionamos el problema. El problema lo tenemos que solucionar con gestión, con saber enfrentar la situación que se está dando hoy día en Magallanes y a lo largo de todo Chile. Yo le quiero decir a quienes nos están viendo y escuchando de que en este momento, por ejemplo, hay un descontrol en las autoridades regionales. Yo te digo, a mí me hubiese gustado ver aquí a las 12 del día de hoy día a la señorita coordinadora de la seguridad ciudadana contándonos lo que pasó, qué se está haciendo, al encargado del Instituto de la Juventud, porque sucede que los que hoy día están metidos en este embrollo, en esta cosa que nos está llevando a este caos, ¿no es cierto?, dentro de nuestra sociedad magallánica, son jóvenes. ¿Y qué está haciendo el Instituto de la Juventud para atraer a esos jóvenes y decirles, mira, están actuando mal, esto no puede ser? Entonces, mira, ya no hay tiempo a hacer nada, no creo que hicieron. Pero sí, no hay tiempo, pero no es tarde. ¿Qué pasa con el gobernador? No, es tarde. ¿Qué pasa con el gobernador? Pucha, para algunos muy simpático, para otros no es tan simpático, pero el gobernador es el encargado de la seguridad. Mira, hoy día en la mañana le mandé un mensaje, no voy a dar nombre, por supuesto, porque tengo amigos en el gobierno regional, a pesar de que yo no tengo nada que ver con este gobierno. Señor intendente, señor gobernador y otras autoridades, si tienen un poco de dignidad personal, renuncien. Renuncien. No sigan ganando un sueldo millonario que no se merecen porque están haciendo nada. Váyanse con dignidad, que aún les queda. Si aún les queda. Ya, pero mira, señorita Jennifer, señor Fernández, señor Homero, váyanse de los cargos. Sí, pero déjame terminar la idea. Yo quizás hoy día, porque uno dice, ¿por quién los cambio? El problema, yo te digo, hoy día, ¿quién va a querer hacerse cargo, ¿no es cierto?, de la gobernación, de la propia intendencia o de la seguridad ciudadana como coordinador o coordinadora? Yo te digo, el recambio es bastante difícil. ¿No se necesitan? Si no se necesitan. Tú no necesitas intendente Claudio, hoy día en Magallanes. ¿Cómo nos van a necesitar? No, porque no tiene porque nadie, no ejerce funciones. Nada, tiene prohibición de hacer nada. Van algunos cócteles, algunas comidas, es un sueldo menos, un sueldo menos a pagar nomás. Pero respetemos el concepto de la autoridad. No existe. Lo que la autoridad no ha sabido, ¿no es cierto? Perdón, Boris. No te paso la palabra. Sí. No ha sabido empoderarse del poder que le dieron, ¿no es cierto?, para poder resolver situaciones tan complejas y tan difíciles como la que estamos viviendo. Yo te digo, pero para eso están los asesores. Yo te digo, ¿quiénes son los asesores que de alguna manera le van diciendo a estas autoridades, especialmente al intendente, mire, intendente, él pone la firma, él pone la cara, pero los que están detrás de él
están viendo la situación, tienen que ver con el general de carabineros de acá, con el jefe de la PDI, con lo poco de inteligencia que debe existir en Magallanes y de la gente que de alguna manera quiere que esto se termine. Te paso la palabra. Sí, muy sencillo. Yo no voy a defender ni al intendente, ni al gobernador, a ninguna autoridad. Simplemente ellos hacen lo mismo que hace el presidente y el gabinete a nivel nacional. Han renunciado a aplicar la ley. Es tan sencillo como eso. El orden público está totalmente sobrepasado, día a día, minuto a minuto, y los medios de comunicación lo único que hablan todo el día es de los excesos de carabineros. Pueden, como bien decía acá el panelista, quemar vivo a un carabinero, Claudio, quemar vivo a un carabinero, y pasa como una noticia chiquitita, sin importancia. Los derechos humanos, yo los entiendo en un concepto mucho más amplio que el que se le está tratando de dar hoy día. Porque hoy día exclusivamente son violaciones de derechos humanos, las cosas que hacen la represión de parte de carabineros, en su momento de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Esas violaciones son de derechos humanos. Pero para mí la vida humana es valiosa desde todo punto de vista. Tanto vale la vida de un carabinero como la vida de cualquier ciudadano que protesta pacífica o violentamente. Pero indudablemente cuando se cometen delitos, porque lo que sucedió anoche con el incendio de estos locales comerciales en Punta Arenas es simplemente un delito. Es un delito de incendio. Es un crimen. Tiene pena de crimen. Tiene pena de crimen, absolutamente, sí. ¿Y qué se hacía qué se hace con esta gente? Habría que haberlos detenido, pero las autoridades no tienen los medios, Carabineros y la PDI no tienen los medios, ni tienen el apoyo de las autoridades para hacerlo. ¿Qué debió haber hecho el presidente Piñera en su momento cuando estalló esto en octubre? Haber llamado a un gobierno de unidad nacional, haber unido al gobierno a todos los partidos, tanto de gobierno como de oposición, que quisieran realmente solucionar el problema. ¿Pero qué han hecho? Han ido dilatando. Pensaron que enero y febrero, como siempre en Chile salimos de vacaciones, no iba a pasar nada. No, está pasando. Y está pasando gravemente. Porque están calentando motores para marzo. Exacto, y como claramente dice Claudio, estamos expuestos que el 26 de abril, si un suponer no gana la opción para una nueva constitución, estos violentistas no van a respetar el resultado. Es decir, sí, pero estamos jugando, el gobierno se bajó los pantalones rápidamente creyendo que iba a parar la situación, se le escapó de la mano. Pero realmente lo que tiene que hacer el presidente es o variar su política y llamar a un gobierno de unidad nacional a todos los que quieran participar y buscar una solución real al problema que estamos viviendo, o si no, irse para su casa. Porque no nos sirve. Piñera no nos sirve como presidente. Yo creo, mira. Pero mira, yo quería dar un hecho, digamos, usando las matemáticas frente a esta violencia. Me tomé mi tiempo de hacer un análisis de Arica a Punta Arenas y viendo por las noticias de los diarios de cada una de las regiones donde y hay, que siempre se habla. Yo te digo, en el caso de Arica, bueno, participaron 200 personas en los actos de violencia. En Iquique a veces más, en Antofagasta 1000. En el caso de Punta Arenas dicen no son más de 200, en Santiago serán 5000. Pero hice una suma de cuánta gente está actuando en forma violenta como lo que vimos anoche en Punta Arenas o lo hemos visto en semanas anteriores. Yo creo que en Chile, pongámosle 10.000, 12.000 personas. Ponle 20.000. Ponle, si quieres, 20.000. Pero no puede ser que 20.000 personas jóvenes, ¿no es cierto?, que no tienen ni, que son los, que no sé ni qué es lo que hacen, ni de qué viven, ni cómo viven, puedan tener en jaque a un gobierno, 20.000 contra 17.980.000 que somos el resto de los chilenos y decimos que somos 18 millones de ciudadanos. Entonces, a lo que yo voy, Carabineros y PDI son 85.000 en Chile. O sea, en Chile 85.000 de las fuerzas
que tienen que manejar el orden no pueden contra 15.000 o 20.000 personas que están haciendo estos desmanes. Porque el mismo Ejecutivo los Ya. ha limitado, le ha amarrado las manos. Entonces, Perdón, Jorge. cualquier policía que emplee algo que no le está permitido, y aún aunque le estuviera permitido, de inmediato un sumario y de inmediato la carrera y posiblemente la cárcel. Ya, pero- Entonces, ¿quién puede exponerse? Ya. Yo no sé cómo Carabineros, si fuera en otros países, estarían en paro. Claro, Si puede fuera en ser. Francia o en Europa, habrían parado Carabineros y habrían parado las investigaciones. Hablando de eso que acabas de mencionar, Europa, un saludo muy especial a nuestros amigos ingleses. El pueblo británico siempre ha sido muy amigo de Chile y la corona británica, porque hoy día están en el Brexit. Se separaron del resto de Europa fundamentalmente porque Europa se está transformando en un gigantesco Estado socialista. Ese es el problema de fondo. Ellos se liberaron de este yugo. Y en Gran Bretaña, pero no te quepa ninguna duda que una conspiración de este tipo se declara estado de sitio y en una noche esto se soluciona. Ahora, desgraciadamente, lo que no se hizo, yo por ejemplo te digo honestamente, la noche del 12 de noviembre Sí. veía, por ejemplo, a un José Miguel Insulza de ministro del Interior. Yo te aseguro que el Panzer, no sabe. Pero ¿qué es lo que hace Piñera? Sale a hacer un discurso que ya ni me acuerdo qué dijo, si es que dijo, no dijo nada. Llamó al famoso Acuerdo Nacional. Acuerdo por la paz. Por la paz. Los idiotas, especialmente, perdónenme, la UDI, bueno, que no quería, pero al final se vio obligada, no debió haber ido, ¿sí? El momento en que yo vengo diciendo hace mucho tiempo que la UDI debió haber abandonado el gobierno, bueno, no lo hizo y participó de esta cuestión y fue y le entregó, miren lo que, esta cuestión, por eso que les digo, realidad virtual, realidad real. Si el gobierno está detrás de todo esto y Piñera está detrás de todas estas cosas, se supone que no tienen líderes los violentistas, se supone. No tienen líderes. Bueno, ahora aparecen un Mesina y otro gallo más. Bueno, líderes en las tinieblas. Ya, en las tinieblas, pero las tienen, evidente. Ya. Sin embargo, se supone que la oposición del Congreso no tiene nada que ver con ello. Sin embargo, va a hacer un acuerdo por la paz con ellos. Mire qué raro, porque se suponía que entonces si entrega la llave maestra, la Constitución, venía la paz en el país. Las winchas, no solamente no llegó la paz, la cuestión se puso cada vez peor, pero ya tenían adentro lo de la Constitución, porque las revoluciones consisten justamente en esto, y al final el descontrol total, y como no hay gobierno, el gobierno está derrocado, no hay quien se imponga. Y esta situación no es nueva en Chile. Esta situación se produce cada ciertas décadas, número de décadas, más o menos 40 años. ¿Y sabes de cuándo parte esto? Cuando en el año 1810 el rey de España estaba preso. Entonces el gobernador de España, en Chile, no tenía que le dar instrucciones. Entonces se llama a un cabildo. Claro. ¿Y sabes cómo terminó el cabildo? Aclamando, ¡Junta queremos! ¡Junta queremos! Se repite la historia, ¿no? Sí. Se repite la historia. Junta queremos. Hoy día Junta queremos. Junta. Junta queremos. Pero mira, yo lo que quería pasar ahora, porque hemos tocado en estos preciosos minutos del programa, el tema de la violencia, lo que pasó. Pero en estos últimos días se ha hablado de que hay una gran producción de leyes, que en Chile se está legislando, pero así a diestra y siniestra, que es la reforma tributaria, la ley de... Más siniestra que diestra. Claro, más... Bueno, yo me quería... porque tenemos 3 tipos de leyes y en eso te quería pedir, Claudio y Jorge, que de alguna manera, Claudio, no le expliques a nuestros televidentes, a nuestros oyentes de Pingüino Multimedia, este concepto de las leyes, porque muchas veces decimos, todas las leyes son represivas. No, todas las leyes no son represivas. Otras son las leyes entre que favorecen o desfavorecen entre privados, que es el tema civil, ¿no es cierto? Y el otro está el tema penal. Entonces, las leyes regulan. No favorecen ni desfavorecen, sí, regulan. pero de alguna manera lo hemos estado conversando con Claudio y a veces Cambalache queremos hacer un poco de educación cívica, porque este programa en eso está armado, digamos, nuestra estructura de programa, para también entregar algo de conocimiento de lo político que se está viviendo en el día a día.
¿Por qué no te pegas A ver, lo que hemos estado conversando? el tema que tú me tocas dice directa relación con el falso conflicto que se vive hoy día en Chile. Falso porque en realidad esto es una guerra, no esto es un simple conflicto. Y las guerras no se ganan con batallas, las guerras normalmente se ganan a través de la historia con traiciones. Es la mejor demostración de por qué el tema legislativo es tan complejo que es una gigantesca mentira decir que una nueva constitución a través de una convención constituyente se va a hacer en un año o menos de un año. Es absolutamente imposible, imposible. Como tú me dijeras, en un año vamos a construir un nuevo Costanera Center aquí en el centro de Punta Arenas. Es físicamente imposible. Los chinos construyeron un hospital con 1000 camas, dicen en 10 días, yo creo que un poco más. Sí, pero de un piso y modular. No, ya, no, pero no es así. Es que cuando hablamos de construir cosas. No, ya, pero no importa, ya, sigamos con el tema legislativo, que eso es lo que interesa. Primero, el Código Civil. ¿Por qué no cambiamos el Código Civil también desde 1855, ¿no es cierto? Y no nos representa. ¿Ah? ¿De dónde sacaron que las leyes o las constituciones tienen que representar a alguien? Las normas tienen vía propia, normas jurídicas. Distingue 3 clases de leyes. La ley manda, prohíbe o permite. Leyes mandatorias que obligan a hacer algo. Leyes prohibitivas que simplemente prohíben hacer algo. Y las leyes permisivas. Pero que en el ámbito del derecho privado, de la actividad que nosotros hacemos, contratos, negocios, ese tipo de cosas, todo lo que no está prohibido expresamente está permitido. O sea, en el silencio, a la falta de norma, está todo permitido. Las leyes que dices tú represivas o que las mencionas como represivas, sí, estas de tipo penal, por ejemplo, establecen conductas que se supone protegen bienes jurídicos y por tanto prohíben indirectamente cierta clase de conducta. Y la represión, entendámoslo bien, es la actividad de los entes del Estado capaces de imponer el imperio, esa es la palabra. ¿Qué te quiero decir con esto? Podemos sacar 100 leyes aumentando la penalidad o estableciendo delitos, pero si no tenemos una fuerza pública irrepresiva, eficaz y real, no sirve para nada. En consecuencia, toda esta nueva ley antisaqueo y todo lo demás, si no hay carabineros, si no tienen los medios técnicos y además están impedidos de actuar, no pueden cumplir su función. ¿Y cuál es la función de la fuerza pública? Reprimir. Aquí y en la China, en todas partes, la fuerza pública tiene por finalidad reprimir. O cuando estás viendo que se comete un delito flagrante, va a llegar un grupo policial a decir: señores delincuentes, ¿serían tan gentiles de acompañarnos a la comisaría? No. Normalmente van preparados para que los delincuentes les disparen, ellos tienen que disparar primero y si tienen que golpear, tienen que golpear. Eso es la represión policial y que es indispensable. Por eso, estos dementes como el MEO, que llaman a la disolución de Carabineros, de partida son unos grandísimos hipócritas y mentirosos, porque cuando se establecen los estados socialistas que ellos quieren, establecen fuerzas policiales de un nivel de represión espantosa y absoluta, si no, no pueden imponer sus leyes, sus normas. En consecuencia, hay 3 clases de leyes de acuerdo al Código Civil. De acuerdo a la Constitución se clasifican también en leyes de rango constitucional, orgánicas constitucionales, de quórum calificado, leyes comunes, en fin, eso son por los quórums de establecimiento, pero esencialmente de acuerdo a las materias a que se dirigen, y son distintas en el ámbito del derecho público y en el ámbito del derecho privado. Ahora, Jorge, va mi pregunta, tú también eres abogado. Tenemos leyes, por ejemplo, circular por la costanera de Punta Arenas, porque vamos a los temas prácticos. Dice ahí un letrero, no más de 50 kilómetros por hora. Eso está por ley, por la ley del tránsito. Todo el mundo circula hasta 100, 120 y nadie respeta los 50, muy poca gente. Y cuando tú respetas los 50 kilómetros por hora en la costanera de Punta Arenas, que yo creo que está mal hecho, está mal puesto esos 50, debiera ser 60 o 65. Pero que está en la ley, no lo puede cambiar. Pero está en la ley, por eso. Ley, sí. Entonces, una ley mal hecha. Y los que andan más de 50 kilómetros contra los que andan respetando la ley, respetando la ley, los otros los insultan, sí, como me ha pasado, ¿no es cierto? Abren el vidrio, te hacen gestos, qué sé yo. Entonces, tenemos leyes
que las hace el Parlamento mal hechas. Y yo te digo, por ejemplo, no son leyes que puede, en ese caso concreto, ser una ley mal hecha. Simplemente de que esas normas debieran de tener las municipalidades respectivas las facultades de reglamentar las velocidades. Pero te pongo en esa. Pero la ley de porte de armas blancas, ¿alguien se cumple la ley del porte de arma blanca? Una ley que estuvo metido el senador Pedro Muñoz, fue el autor de esa ley. El otro, por ejemplo... Eso es Código Penal, lo otro es ley de tránsito. Pero no, me estoy refiriendo a una miscelánea de leyes. Hay un montón. Por ejemplo, hay una ley donde tú no puedes cruzar de una vereda a otra en la mitad de la cuadra. ¿Sabías tú eso? ¿Existe? ¿Alguien la respeta esa ley? Yo te digo, los turistas nomás que son respetuosos porque por su cultura, por su formación. Entonces, a la pregunta y al análisis que podemos hacer aquí a través de Cambalache, Jorge, es que tenemos muchas leyes, tenemos más de 20.000 leyes, más de 20.000 leyes. Pero ¿por qué el Parlamento no se da el tiempo de revisar estas 20.000 o 21.000 leyes y decir, mira, esta está obsoleta, esta no se cumple, saquémosla, borrémosla del sistema? Yo creo que dentro de la nueva Constitución deben preocuparse de hacer y acotar el tema de todas estas leyes que son inoperantes o están operando en forma no eficiente. Es decir, tenemos un ejemplo que cualquier nueva ley que sale del Parlamento y de los ejecutivos los últimos años, al poco tiempo tiene que ser modificada. Eso demuestra que cuando el legislador, entendiendo como legislador el Parlamento y el Poder Ejecutivo, que son colegisladores, aprueban las leyes, no cumplen con las condiciones que se requiere en casos concretos. Tenemos cientos de leyes que al poco tiempo de su funcionamiento tienen que ser modificadas. ¿Y eso es por qué? Porque yo no creo que en el Parlamento estén los mejores para poder legislar. No creo que nuestros parlamentarios, en general, sean los óptimos para poder sacar las mejores leyes. Y fuera de eso, hay muchos intereses personales, hay muchos intereses de grupo que se reflejan en las leyes. Y por eso tenemos el resultado que hoy día nuestra legislación en sí es mala y la gente está desconforme con ella. ¿Y cómo solucionarlo? Bueno, yo creo que de partida tenemos que ver primero en mejorar a quienes elegimos. Y para mejorar a quienes elegimos debiéramos de partir prohibiendo las reelecciones. No la reelección una vez, sino una vez electo, no hay más reelección hasta otro periodo. De esa forma vamos cortando con estos grupos de poder que se van anclando en el Parlamento, en los gobiernos, etcétera. Se forman carteles. No quiero decir carteles, sí, posiblemente estos grupos de poder los impedimos y vamos generando día a día nuevas, un tiro a la chimenea con nuevos legisladores. Por lo cual ahora ese proyecto de ley que existe de limitar las reelecciones a los parlamentarios, bienvenido sea, y ojalá lo aprueben. Pero ojalá fuera una elección, y no tan solo de los parlamentarios, sino de los alcaldes, de los concejales, de los consejeros regionales, una elección. Y después puede volver a presentarse. Pero lamentablemente no va a suceder, porque el tener un cargo político hoy día en Chile es una muy buena renta. Así es. Creo y no solo que políticos, también están en el gobierno. Hoy día cualquier funcionario público gana mucho más que la mayoría de los funcionarios del sector privado. Y un detalle importante. Yo creo que nuestros parlamentarios deben de ser de los mejores pagados del mundo. Sí, eso no me No cabe tan duda. solo la dieta que reciben, sino las asignaciones para cientos de cosas. No sé si hasta el café, los autos, los pasajes. Tengo entendido que los senadores tienen un sueldo sobre 10 millones de pesos como dieta. Y fuera de eso tienen como asignaciones, no sé si sobre 20 millones. No, los sueldos son iguales a los diputados, pero las asignaciones son mucho más altas en el Senado. Tengo entendido que son 20 o 24 Claro. millones. Es decir, si vamos viendo un sueldo, una dieta parlamentaria de un senador, más las asignaciones de un mes,
son casi 36, 34, 35 millones. Con eso, un jubilado en una AFP de 65 años tendría una jubilación de 150, 160 de por vida. Claro. Como renta vitalicia, porque habitualmente después de los 65 años tú con 20 millones Sí. te tienes... Algo te cae. Algo te son llueve. 50 Algo te mil pesos, en fin. Digo, realmente, ¿en qué tenemos que partir? En que el servicio público es una vocación, no un negocio. Bueno, se ha transformado en un negocio. Hoy Jorge, día está Claudio. transformado en un negocio. Y yo le preguntaría a nuestros parlamentarios, ¿hasta cuándo? Pero mira, ¿Hasta cuándo? ¿Quieren servir al pueblo o servirse? a ver, pero espérate. En la semana, a través de los medios de comunicación, el senador Bianchi, a mí no me gusta referirme a nuestros parlamentarios si no están presentes o no, yo no estoy cara a cara con ellos, pero a través del medio de comunicación, por eso están los medios de comunicación, escritos, hablados, televisados, de que el senador Bianchi le dice a la senadora Carolina Goich y al diputado Boric, ¿sabe qué más? No le dice a Karin Bianchi ni a la Sandra Mar, ustedes me quieren jubilar. Oye, yo te digo, lleva 2 periodos de senador, el senador Bianchi. O sea, es él, y quizás lo dijo otro parlamentario a lo largo de otro distrito o circunscripción a lo largo de Chile. Pero a mí me llama la atención, porque leí la noticia, de que diga que los otros parlamentarios me quieren jubilar. O sea, y que yo estoy todavía en mi plenitud para poder seguir legislando en Chile y estar preocupado de los magallánicos. Yo te digo, terminemos con las hipocresías. Yo creo... Terminemos con las carreras. Si esto no puede ser una carrera. No puede ser, pero puede yo, ser una yo te carrera. digo, hay parlamentarios en la Cámara y en el Senado que llevan 30 años ejerciendo desde la vuelta a la democracia. Sí, un escándalo. Es un escándalo. En todos los sectores políticos. En todo, Absolutamente. Todo. de Y ya, izquierda a y ya- derecha. y ya también sin nombrarlos, colocando a los hijos, los senadores tienen de diputados a los hijos. Claro. Esto es como en algunas instituciones que me han contado, en algunas instituciones públicas, por el caso de... El otro día me decía, un mismo funcionario de aduana me decía, oye, la aduana, en el tiraje del recambio de funcionarios de aduana, ya hay nietos de antiguos funcionarios de aduana. Y yo te Pero digo, si el nepotismo no se ve en solamente Chile, a nivel del Ministerio del Interior, No. se ve en todo Chile. En todo Chile. en la aduana, Perdón, el nepotismo en Chile ha existido siempre. Si no es cosa de ver quiénes son la mayoría de los notarios conservadores del país, qué parentesco tienen con algún miembro de la Corte Suprema o con algún miembro de otro lugar. Nunca voy a olvidar Hubo cuando a un presidente, retamales. a un presidente de la Corte Suprema, Aburto, Ya. le pregunta a un periodista a boca de jarro sobre su hijo notario en Rancagua. Se enoja y dice, terminada la entrevista. O sea, no me pueden tocar este tema. Pero es una realidad. Ahora, ¿cuál es la solución a esto? Si la verdad es que lo Sí. hemos dicho muchas veces acá en el programa. La inmensa mayoría de los parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados no son competitivos, digámoslo así, en términos profesionales y económicos. Si tuvieran que ganarse el pan en el sector privado, tendrían ingresos miserables. Porque son personas, imagínate, por ejemplo, el Lavín hijo, ahí tiene otro caso de nepotismo, que es famoso porque llega tarde a todas las sesiones. Es decir, en cualquier empresa que trabajara, lo habrían despedido hace muchos años. No, él llega tarde y se ausenta. Y se hizo famoso por eso. Se hizo famoso por eso. O sea, eso es la mejor demostración de que no sirven para el mundo real. Pero es un problema también sociológico. La clase dirigente chilena está agotada. Esta clase dirigente que inventó portales sobre la base de lo que se llama la aristocracia castellano-vasca. Que este gobierno llegó ya al clímax. Un gobierno que se mueve, bueno, lo hemos analizado también, un gobierno de parientes, de amigos, de socios, de empleados, en fin, eso fue el gabinete de Piñera, pero en que los apellidos son Piñera Echeñique, son Blumen Mackenzie, son Larraín Mate, Undurraga, Cruz Coque, etcétera. Es la mejor demostración de que es la misma fronda aristocrática, como dijo don Alberto Edwards alguna vez, que está
agotada. Es la misma fronda aristocrática que entregó Lima. No teníamos por qué devolver Lima, no teníamos por qué no avanzar sobre Bolivia, no teníamos por qué entregar la Patagonia en el siglo XIX. Estados Unidos le quitó a México más de la mitad de su territorio en esos años y no pasó absolutamente nada. Chile tenía la obligación de consolidarse como una gran potencia sudamericana, pero por su clase dirigente cómoda, miserable, mediocre, se entregó esto. Y han seguido haciendo exactamente lo mismo. O sea, es lo que le pasó, por ejemplo, a España en otros tiempos, cuando desapareció la casa de los Austria y entraron los Borbones. Es lo que le pasó a Inglaterra con la revolución de Cromwell, que aniquiló y se acabó la casa real de origen normando, desde los tiempos de Guillermo el Conquistador, y entraron los Habsburgo, que son o los actuales Windsor, Sí. que rigen. O sea, esto muchas veces ha pasado en la historia, pero esto lo asumen los países. Chile no lo quiere asumir. Entonces, desgraciadamente en este momento en Chile tenemos un triste espectáculo. Por un lado, esta revolución neosocialista que estamos sufriendo versus la clase política dirigente tradicional enquistada especialmente en el gobierno y en el Congreso, que trata de salvarse a sí misma, haciendo lo que nunca han hecho, porque simplemente viven fuera de la realidad. ¿Y quién pierde en todo esto? El pueblo chileno, porque el pueblo está totalmente abandonado. El pueblo vale callampa en Chile, el pueblo real que somos nosotros. Porque anoche destruyeron Marangunich, ¿no es cierto? Pero mañana te puede tocar a ti. O puede tocarle Claro. a otro. Pero yo te digo, claro, hay que entender que todos somos y hacemos la sociedad y somos pueblos. Pero a raíz de todo esto, quiero salirme de este tema en los últimos minutos del programa. Hay la noticia de hoy día que trae el diario El Pingüino. Dice, PDI realizó trámite de expulsión de 3 extranjeros desde Magallanes. Y me refiero al tema de estos extranjeros que estuvieron involucrados en el tráfico de drogas. Muy bien hecho. Yo aplaudo la decisión de la justicia de empezar a expulsar gente que viene desde afuera, que nosotros le abrimos las puertas, ¿no es cierto? Le damos salud, le damos educación, le damos la posibilidad de trabajo, etcétera, etcétera. Y también llega gente buena. Pero cuando llega gente contaminada, por decirlo lo más suave, como estos traficantes de droga, y que realmente vienen a hacer su negocio a través de algo ilícito como es la droga, está bien que sean expulsados. Absolutamente. Y yo creo que, mira, me decía un amigo que trabaja en el mundo de la penitenciaría, me decía, anda y pregunta qué cantidad de extranjeros hoy día están presos en la cárcel de Punta Arenas. Realmente casi están superando a los chilenos. Pues yo no sé, papi, dime tú, dime, Entonces, papi. de alguna manera, y la mayoría de la gente, todos involucrados con el tema de la droga. A lo que voy, Jorge y Claudio, es que tenemos que... Este es otro flagelo más dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque toda esta juventud, yo te digo, uno ve que yo creo que la gente que se enfrenta, se droga para tener ser más valiente para poder actuar, está la marihuana, está la coca, etcétera, Y etcétera. hay algunas más fuertes. Y algunas más fuertes. Entonces, cuando queremos construir una nueva sociedad, partamos también tratando, porque nunca se va a poder eliminar 100%, tocar este tema de la droga. Bueno, Sí, la gravedad del momento que se está viviendo, y es un hecho innegable, es que se ha desarrollado en Chile a raíz de esta revolución política que sufrimos un narcosocialismo. Porque esta cuestión... No, pero no le pongas socialismo, no. Si es entonces, narcomarxismo. No, como tampoco. no, Yo pero creo que que están, si tú y los eres narco, yo violentistas creo que están no tiene metidos con los frontera política. narcotraficantes. Los narcos están metidos Sí, con no. esta gente. Yo te digo, Y no mira, se puede negar. la No se gente puede, de más poder, es una realidad. ¿dónde se consume más droga en Santiago de Chile, en el barrio alto? ¿Dónde se consume más marihuana en los colegios pagados, privados, con ¿Y nombre? aquí en Punta Arenas? ¿Has revisado los funcionarios públicos aquí en Punta Arenas? Bueno, yo creo que a toda la gente debería hacer el examen de pelo. Jorge, que te quiero, doy los últimos minutos. Sí, no, muy corto. Soy de la opinión que los extranjeros que vienen a aportar, bienvenidos sean. Sí. Pero apenas un extranjero comete un delito, yo ni siquiera esperaría que cumpliera su condena.
lo expulsaría de inmediato. Es un costo. Es un costo lógico. para el país innecesario. Y fuera de eso nos produce daño. Y yo creo que realmente al debilitar las fuerzas policiales en Chile se ha logrado lo que querían los narcos, porque realmente hay menos control. Y ellos están haciendo el gran negocio. Y Chile se puede transformar en un país, esperemos que no sea así, donde el narcotráfico sea el que gobierne. Da miedo lo que está pasando hoy día en Chile. Oye, porque no estamos tratando de llegar tal vez a lo que fue Colombia hace algunos años y aún es, etcétera, etcétera. Y como se manipulan las informaciones, los Absolutamente. medios de comunicación Son responsables. no te muestran el incremento real de los casos de droga, de violencia. ¿O tú crees que se terminaron los portonazos, por ejemplo? No. No. Es que ya no son noticias, pues. Ya no son noticias. La noticia es que quemaron tal o cual local, pero no que se han incrementado los portonazos ni los casos de droga. Oye, y la policía no da abasto. Y no da abasto. Y fuera de eso, tampoco puede actuar. Porque No. le han amarrado las manos Claro. para actuar. Tú sabes que después viene el tema de los sicarios, el sicariato. La gente que le paga para eliminar. En Colombia han eliminado periodistas, ¿no es cierto?, que se han involucrado en la droga, a la gente que opina, entonces le pagan X plata y no mucha plata, y llegan para que lo eliminen. Y de alguna manera, porque el poder de estos carteles de la droga, desde el punto de vista económico, es tan grande en el mundo, pero es tan grande que de una dimensión que muchas veces, ¿te acuerdas de que Escobar le quiso pagarle la deuda externa al presidente de Colombia en su momento? Entonces, cuando tenemos ese tipo de situaciones y caemos en eso, yo te digo, realmente vamos destruyendo lo que es la sociedad. Porque hoy día estamos polarizados en el tema político. Esta cosa de la Constitución, los sí, los no, la derecha, izquierda, marxista, no marxista, capitalista, pero cuando tú te empiezas y te metes en el mundo de la droga y te polarizas a través de los carteles de la droga, cuando eres parte de ese cartel y el otro parte del otro, donde vienen estas guerras entre carteles, la sociedad se destruye. Sí, no, perdón, Boris, yo en eso discrepo. Yo no creo que Chile esté polarizado en general. Yo creo que Chile, en general, todos queremos los cambios y las soluciones a los problemas reales de los chilenos. Los medios de comunicación y grupos violentistas financiados por los narcotraficantes, seguramente, y por otros intereses, son los que tratan de mostrarnos la película que estamos viendo hoy día. Este desborde de delincuencia, de terrorismo, porque realmente sí. Sé que no le gusta al gobierno que se hable de terrorismo, pero lo que estamos viviendo hoy día son actos terroristas. Y el último detalle, te digo, y la única solución que nos queda en esto es que los chilenos reaccionemos y volvamos a creer en nosotros mismos. Bueno, para ir terminando con el programa, en los últimos 30 segundos quiero enviarle un mensaje al intendente que organice una reunión con su plana mayor de la seguridad regional, incluido el gobernador, la coordinadora, el jefe de la PDI, jefe de Carabineros, y que le entreguen a la ciudadanía, a nosotros, la gente que anda a pie, anda en la calle, la gente que no está metida en este tema de la violencia y esto, cuál es el programa que tiene el gobierno de aquí en adelante para terminar con esto. Lo necesitamos. Si no son capaces de hacerlo, ustedes saben cuál es su destino. Yo creo que irse para la casa. Yo creo que deben, si no tienen nada que hacer, yo creo que por dignidad deben renunciar. La mejor protesta, la mejor forma de ayudar a Magallanes es renunciar en público, decirle renuncio porque el presidente de la República tiene abandonado este país. Démosle una oportunidad a nuestras autoridades porque yo creo que hay que dársela, pero se le hemos dado mucho tiempo. Démosle una oportunidad, pero no va a pasar nada, por lo cual soy de la misma opinión. Deben renunciar. Por dignidad renunciar. Para demostrar que el desgobierno tenemos acá, que es lo que vivimos. Ellos dos votaron por Piñera.
No, yo no. Y son de Perdón. derecha. No, yo no voté por Piñera. Yo no soy de derecha. Yo no voté. Pero votaste por Piñera. No. Perdón. Pero Yo tú votaste por Piñera, yo no bueno, voté por esa Piñera. saquen sus conclusiones. Perdón, yo no voté por Piñera. Ah, no sé, ya. Bueno. Eres el único piñerista que tú eres el único Yo, piñerista. escúchame, Ya. yo en la segunda Nos vuelta vamos. simplemente no voté. Ya no votaste, ya. Bueno, Bueno, pero apoyaste al gobierno. Ya. No, No, yo no Ya, voté, yo estaba ya, fuera del ya, país. yo no voté. yo me retiré de Ya, la política. Chao, porque nos tenemos que ir, nos dice Javier. Yo me Terminó. retiré, perdón, yo me Tengan retiré ustedes de la muy política buenas después tardes. del Nos primer estamos gobierno viendo y de Piñera. escuchando el próximo sábado. Chao. Don Chicho y Napoleón. Transmite Pingüino Multimedia. Extracto. Proyecto de modificación de cauce sin nombre. Proyecto inmobiliario loteo general de... Industriales. Servicio de arriendo de baños químicos de fibra de vidrio y plásticos termorrotulados para personal de obra y ejecutivos. Limpieza de baños